Bienvenidos nuevamente, apreciados, apreciadas amigas de todo el continente a este curso abierto. Mi nombre es David Nacho y soy el decano académico de la Comunidad de Estudios Teológicos Interdisciplinarios CETI. Quiero empezar ofreciéndoles una explicación del porqué de este curso. Fundamentalmente porque queremos que sea una respuesta o una invitación a un compromiso mayor en estos tiempos difíciles en los que vivimos. Creemos que vivimos en una época difícil. Pero ¿en qué sentido podemos decir que es difícil? Una mirada superficial a nuestra realidad, eh, como evangélicos latinoamericanos, muestra una iglesia evangélica nunca tan numerosa, nunca tan influyente, nunca tan pudiente como la que vivimos ahora. Y sin embargo, sigo sosteniendo que son tiempos difíciles. Y esto porque son tiempos confusos. Podría mencionar el hecho de estar atrapados por formas legalistas de entender la fe, o los ataques espirituales a los cuales la iglesia está expuesta constantemente, como factores de dificultad, o el hecho de que nuestra liturgia cada vez se parezca más a un concierto de música pop, en el que no participamos, solamente consumimos una experiencia. Especialmente desalentador es ver que la sociedad, especialmente los políticos, han encontrado la manera de encasillar nuestro testimonio en la sociedad. Latinoamérica, por otro lado, es la región más urbanizada del planeta. Entonces tiene sentido hablar de la iglesia en la ciudad. 80% de los 600 millones de latinoamericanos viven ahora en ciudades. ¿Con qué realidad nos encontramos en nuestras ciudades? Sugiero que hay tres problemáticas que sobresalen o que están en boca de todos. La primera es la seguridad pública, la segunda es la infraestructura y la tercera problemática es el cambio climático. Si empezamos por la seguridad pública, podemos decir que como casi todo en nuestro contexto, el tema de la inseguridad se manifiesta en desigualdad. Las periferias de nuestras ciudades son mucho menos seguras que los barrios de clase media. El sabor latinoamericano que le ponemos a la inseguridad es que si no son los grupos criminales los responsables de la violencia, lo es el Estado, como lo demuestra la cantidad de jóvenes negros asesinados diariamente en Brasil, o el asesinato de los 43 en México, si todavía se acuerdan. La solución que la sociedad, y especialmente los políticos, casi siempre proponen es la mano dura, como si eso fuera la solución a este problema de seguridad. Por otro lado, está el tema de la infraestructura. Son muy pocas las ciudades que han invertido en áreas verdes o en transporte público, en el bienestar colectivo de la ciudad. Ni siquiera el crecimiento económico importante experimentado durante los gobiernos de izquierda ha significado inversiones en la infraestructura de la ciudad, de las ciudades latinoamericanas, más allá de la construcción de viviendas. Son muy pocas las ciudades que han adoptado políticas serias sobre infraestructura, sobre el espacio común. Finalmente, otro tema que aqueja a las ciudades es el tema del cambio climático. Ciudades como Lima o La Paz o Sao Paulo, bueno, especialmente Lima y La Paz, perdón, dependen del deshielo en la cordillera de los Andes para el suministro de agua. Pero como los nevados se están derritiendo mucho más rápidamente que antes por el calentamiento global, estas ciudades se están quedando poco a poco sin agua. Pero el problema no está limitado a los Andes, como les mencionaba también Sao Paulo, una ciudad más hacia el Atlántico, tiene problemas con el suministro de agua. Todavía recuerdo una visita a un grupo de SETI en Sao Paulo, durante la cual
Detuvimos la capacitación porque había empezado a llover después de una larga sequía producida por la desaparición de los bosques. La gente simplemente quería salir a sentir la lluvia, porque hace tanto que no llovía. Es aquí, es en estos contextos en donde se encarna Cristo a través de su iglesia. Estas son las confusiones y los desafíos que hacen de Efesios una lectura urgente para nuestra época, la iglesia en la ciudad. La carta a los Efesios está dirigida a un grupo de iglesias de una zona altamente urbanizada del Imperio Romano. A través de ella, Pablo quiere ensanchar y profundizar la vocación misionera del cuerpo de Cristo en la ciudad. Entonces, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de reflexión, a este curso abierto. El tema es urgente, el tema es importante. Pero empecemos con una introducción temática a esta preciosa carta. Recuerdan que habíamos hablado de un abordaje temático y narrativo. Bueno, empecemos con lo temático. El primer tema, y alrededor del cual se entretejen los otros dos temas, es la victoria de Cristo sobre los poderes o principados. Es decir, planteo que hay tres temas principales que se trabajan en la carta de Efesios. Y el primero de esos es, como les decía, la victoria de Cristo sobre los poderes o principados. Pablo aborda este tema al principio mismo de su carta, en la bendición, en la fórmula o en la oración de bendición que va del capítulo 1, versículos 3 al 14, donde la obra redentora y reconciliadora de Cristo abarca todas las cosas, tanto las que están en el cielo, los lugares celestiales, como las que están en la tierra, judíos y gentiles, como el único pueblo de Dios. La razón de ser de la iglesia es la participación en esta victoria. A través del Espíritu, la iglesia encarna el Evangelio. Capítulo 3, versículos 1 al 13, especialmente. La realidad, tal y como la presenta Pablo, es que juntos, judíos y gentiles, como pueblo de Dios, se exhiben ante los poderes celestiales para que estos estén conscientes de su presente y de su final derrota ante Cristo. Esto se lee especialmente en los versículos 10 al 12 del capítulo 3. El segundo tema que se trabaja en la carta es la pasión de la vida de Pablo, la misión a los gentiles. Pero esto es muy importante resaltar. Es el concepto de misión que tiene Pablo. Pablo no limita su comprensión de la misión a la salvación de los gentiles en lo individual, ¿sí? a salvar almas de los gentiles. Más bien su énfasis al hablar de misión está en la reconciliación de los pueblos en Cristo. Él declara que al reconciliar tanto a los judíos como a los gentiles, Dios creó de ambos un solo hombre nuevo, una nueva humanidad. La máxima expresión de su obra redentora en Cristo. Capítulos 2, versículos 14 al 16. Este tema primeramente emerge al finalizar la bendición inicial, en los capítulos 1, 11 al 14. Es desarrollado de una manera minuciosa en el capítulo 2, versículos 11 al 22, y es retomado nuevamente en el capítulo 3, versículos 1 al 13. Es también esta unidad del Espíritu entre judíos y gentiles de lo que se trata en los capítulos 4 al 6. Entonces, para Pablo, hablar de misión es hablar de la reconciliación de los pueblos en Cristo y finalmente de todas las cosas en Cristo. Finalmente, el tercer tema. Para entender el profundo carácter misional de esta iglesia debemos resaltar el énfasis que Pablo pone en la respuesta o el andar que le corresponde a la iglesia. Capítulos 4 a 6. Nuevamente, este andar en la fe no se entiende principalmente en términos individualistas, sino que se expresa en el esfuerzo por mantener la unidad del Espíritu. Capítulos 4, 1 al 16.
Esto incluye vivir la vida de Cristo en las relaciones dentro de la comunidad de fe. Leamos los capítulos 4, versículos 17 al capítulo 5, versículo 17. También se vive, o esto se busca, la unidad del Espíritu en la adoración, en el capítulo 18 al 20. Y la unidad en el Espíritu en los espacios familiares y laborales, capítulo 5, 21 al 6, 9. Estos son los lugares en donde se lleva a cabo, se realiza la unidad. Con esta introducción vamos a entrarnos de lleno a la carta a los Efesios, para entender más plenamente cuál es el rol de la iglesia en la sociedad, en la ciudad.